Grabación. Bien, chicos, vamos a resolver los ejercicios que nos faltaban de hidrostática. En este caso, que vamos a realizar el ejercicio número 6. ¿Qué dice el ejercicio 6? Vamos a leerlo. Desde una embarcación se observa un témpano de hielo cuya densidad es 900 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué porcentaje del iceberg emerge? Entonces, acá yo les dije que teníamos que trabajar primero las fuerzas que están actuando. En este caso, acá vamos a tener lo que es el peso del hielo, pero a su vez hay una fuerza contraria que se llama el empuje, ¿no? Entonces, para que estas fuerzas o que el iceberg esté ahí en reposo, estas fuerzas tienen que estar en equilibrio. Es decir, el peso tiene que ser, en este caso, igual al empuje. Y eso lo vamos a poner acá. El empuje es igual, en este caso, al peso. Pero nosotros sabemos que a qué es igual el empuje. El empuje es igual a la densidad, en este caso vamos a poner aquí el costadito, a la densidad del hielo, va a ser igual a la densidad del hielo multiplicado por la gravedad que ya se trabaja con 10 por la gravedad multiplicado por el volumen sumergido. Multiplicado por el volumen sumergido. Sumergido en este caso del hielo, ¿no? El volumen sumergido del hielo. Y esto a su vez es igual al peso. ¿Y el peso a qué es igual? El peso, ustedes saben que es masa por la gravedad. Masa por la gravedad. Ese sería, en este caso, cuando hemos igualado esto. Por lo tanto, acá yo puedo simplificar las gravedades. Puedo simplificar la gravedad y puedo simplificar la gravedad, ¿no? Ahora, ¿a qué es igual el volumen? El volumen sumergido, o a qué es igual la densidad, mejor dicho. Acá vamos a poner la fórmula, la densidad, en este caso, del agua, es igual a masa sobre el volumen. En este caso es también el volumen sumergido, pero volumen, esa es la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula, el volumen, en este caso, del agua. Ahora, si yo despejo la masa, porque esta es la masa, ¿qué es lo que yo voy a tener? Si yo despejo la masa, va a ser igual a la densidad del agua, va a ser igual a la densidad del agua multiplicado por el volumen, en este caso sumergido, del agua, por el volumen sumergido del agua. Y eso lo voy a reemplazar acá. Ya no voy a poner masa porque esto es igual a la masa, ¿no? A la masa M. Entonces voy a hacer el reemplazo correspondiente. Vamos a tener primero por ese lado del empuje, que es igual a la densidad del hielo. La densidad del hielo multiplicado por, ahora es el volumen sumergido.
el volumen sumergido, en este caso del hielo. Y esto va a ser igual, la masa. ¿Cuánto es la masa? Es igual a la densidad del agua, porque ya estamos poniendo su valor. Esto es igual a la masa, el volumen del agua, o la densidad del agua, multiplicado por, en este caso va a ser el volumen sumergido del agua, por el volumen sumergido del agua. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a separarnos densidad con densidad y volúmenes con volúmenes. Entonces vamos a poner el volumen sumergido, en este caso del agua, con la densidad. Primero, acá voy a poner así, volumen sumergido del agua. Volumen sumergido del agua. Del agua dividido entre el volumen sumergido del hielo. Sumergido del hielo va a ser igual a ¿qué? A la densidad del hielo. La densidad del hielo su símbolo, y acá la densidad del agua. Entonces acá ponemos esta relación que se está obteniendo. La densidad del hielo dividido entre la densidad del agua. Ya. Ahora acá yo puedo, si estos de acá, estos volúmenes son iguales, en este caso a la densidad, yo puedo reemplazar en uno de ellos, ¿no? ¿Cuánto es la densidad del hielo? La densidad del hielo es 900 kilogramos por metro cúbico. Kilogramo por metro cúbico. Y también la densidad, en este caso del agua, es mayor. Ojo, la densidad del agua es mayor, la densidad del hielo es menor, por eso que flota. La densidad del agua es 1000 kilogramos también por metro cúbico. Esa es la densidad del agua líquida. Cúbico. Ahora, si yo divido, esto me va a salir igual a 0,9, ¿no? 0,9. Pero yo lo quiero calcular en porcentaje. Entonces, para calcular el porcentaje sería multiplicado por 100. Y esto va a ser igual a 90%. 90% de la cantidad del volumen sumergido. Ese es el volumen sumergido. Ahora, yo quiero la cantidad que emerge. Se supone que todo este iceberg es el 100%. Si hay el 90% que se ha sumergido, porque eso es lo que estamos trabajando, lo que es el volumen sumergido, tendré que restar del 100%, restarle el 90% la cantidad que se ha sumergido. Y esto en total me sale el 10%. Esto me sale el 10%, o sea, la parte que va a emerger. ¿Ya? Entonces puedo poner acá parte o porcentaje que emerge. Porcentaje que emerge. Es el 10%. Bien, esto sería para poder calcular. Ustedes cuando tengan un iceberg que está en reposo, ustedes van a ver, ¿no? Que el peso, primero empiezan de acá.
el peso es igual al empuje. Como está en reposo, esas dos fuerzas tienen que ser iguales. Ustedes saben ya, anteriormente hemos estado viendo lo que es el empuje. El empuje es igual a la densidad, ¿no? Por la gravedad, por el volumen sumergido. Primero, como estamos trabajando del hielo, ese sería el empuje, multiplicado por el peso. El peso es igual a la masa por la gravedad. Una vez que ya tengo eso, yo puedo reemplazar, porque la densidad del agua por el volumen sumergido del agua es igual a la masa del agua. Por lo tanto, voy a tener que reemplazar ese valor de la masa, lo estoy reemplazando para obtener similitudes en cuanto a las densidades, ¿no? Para poder tener densidad y poder hacer esta relación. Este sería el ejercicio número 6. Pasamos al ejercicio número 7. 8 vamos a hacer, ¿ya? Entonces lo guardamos. Y pasamos al ejercicio número 8. A ver qué me dice el ejercicio 8. En el ejercicio 8 dice que una pieza de metal cuelga de un dinamómetro, el cual indica 40 newton. Ahora, cuando se sumerge dicho metal en el ácido sulfúrico, el dinamómetro marca 30 newton. Entonces me piden calcular la densidad del metal. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Es el peso aparente, ¿no? El peso aparente, que también lo hemos estado viendo en el PPT. El peso aparente no es un peso que es, ¿no? Cuando está dentro de un fluido. Parece que fuese menor, pero en realidad es un peso aparente. Por lo tanto, vamos a hacer acá un gráfico, más o menos, para poder indicar cómo se están presentando. Un gráfico, acá tengo el recipiente y acá voy a tener el cuerpo. Ya, ahí tengo el cuerpo. Entonces, este cuerpo va a tener un peso que le vamos a llevar del centro hacia abajo. Este es el peso, que va a ser el peso real. Pero hacia arriba vamos a tener el empuje, ¿no? Y también va a estar consigo el peso aparente. El peso aparente va a estar también hacia arriba. Entonces vamos a tener que este va a ser el empuje. Este va a ser el empuje. Y acá también tenemos el peso aparente. Vamos a poner el peso aparente. Y este que está acá abajo será el peso real. Este es el peso real. Ahora, estas fuerzas que están acá, tanto hacia abajo como hacia arriba, tienen que estar en equilibrio. Entonces, si están en equilibrio, yo puedo decir que el peso real, que es una fuerza hacia abajo, es igual al empuje más el peso aparente. Entonces, o que todas esas fuerzas también es igual a 0, puedo poner. Entonces vamos a poner así. Primero las fuerzas que van hacia arriba. El empuje más el peso aparente va a ser igual, ojo, al peso real. Va a ser igual al peso real, ¿ya? Porque estas tienen que estar en equilibrio. Ahora, vamos a poner todos en función separando los pesos y el empuje. Entonces vamos a tener acá que el empuje va a ser igual al peso real
al peso real menos el peso aparente. Menos el peso aparente. Ya tengo en función del empuje. Ahora, el empuje, ¿a qué es igual? Yo sé a qué es igual el empuje. El empuje, porque ya lo hemos estado viendo, el empuje es igual a la densidad, en este caso, a la densidad del fluido. Vamos a ponerle acá la densidad del fluido por la gravedad. Estamos poniendo la fórmula del empuje multiplicado por la gravedad y multiplicado por el volumen sumergido. Por el volumen sumergido. Ese es. Y esto va a ser igual al peso real menos el peso aparente. Ya está. Eso sería lo que yo voy a tener que ir reemplazando. Ahora, acá que voy a despejar el volumen sumergido. El volumen sumergido. El volumen sumergido va a ser igual a ¿qué? Al peso real menos el peso aparente dividido entre la gravedad multiplicado por la densidad del fluido. La densidad, acá poner fluido para ponerle después el signo de la densidad. Ahora, vamos a ver, tengo todos esos valores, solamente me queda reemplazarlos. Esta es la densidad del fluido. Entonces tenemos acá el volumen sumergido va a ser igual, en este caso, al peso real. Ya me están dando el peso real. ¿Cuánto es? 40. Menos el peso aparente, también me están dando, que es 30. La gravedad que yo trabajo es 10 y lo voy a multiplicar por la densidad del fluido, que en este caso es 1800, ¿no? 1800 es la densidad. Entonces, esto va a ser igual 40 menos 30 es 10. 10 con el 10 de abajo se va y solamente me va a quedar 1 entre 1800. 1 entre 1800, que va a ser igual al volumen sumergido. Este será igual, ¿en qué unidades? En metros cúbicos. Esto va a ser en metros cúbicos. Ya. Una vez que ya, pero eso no me están pidiendo a mí el volumen sumergido. ¿Qué es lo que me están pidiendo? A mí me están pidiendo la densidad del metal. ¿A qué es igual la densidad? La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, como yo tengo ya la masa, vamos a ponerlo por aquí, por este lado. Entonces acá yo voy a tener que la densidad del metal va a ser igual a ¿qué? La densidad del metal es igual a la masa. Si me están diciendo que tiene, pesa 40 newton, yo para calcular la masa puedo decir que es 40 entre 10, es decir, 4, ¿no? 4 kilogramos porque la masa se da en kilogramos. Pero 4 kilogramos
masa sobre el volumen. El volumen es 1 sobre 1800, que es una fracción. Por lo tanto, acá también lo tengo que poner de forma de fracción. Y acá será 1 sobre 1800. De tal manera que yo puedo sacar producto de extremos entre producto de medios. Esto va a ser igual a ¿qué? A 4 por 1800, que me sale un valor de 7200. ¿En qué unidades? Kilogramos por metro cúbico. Esas serían las unidades que se van a presentar. Metro cúbico. Ya está. Ya. Ese sería en cuanto al ejercicio número 8. Entonces yo tengo que ir relacionando qué cosa es lo que me están pidiendo para yo poder sacar, ¿no? el valor. Tengo el peso real, tengo el peso aparente, tengo la densidad del fluido, tengo la gravedad, entonces me queda hallar el volumen sumergido. ¿Por qué? Porque yo sé que la densidad del metal va a ser igual a la masa sobre el volumen. Entonces ya tenía la masa, que era 4, o sea, solamente me falta el volumen nada más. Y este sería el ejercicio número 8. Acá lo vamos a guardar. Y vamos a pasar al ejercicio número 10, ¿ya? Vamos a pasar al ejercicio número 10. ¿Qué me dice el ejercicio número 10? Acá vamos a tener, porque es un poquito largo, necesitamos espacio. El ejercicio 10 dice: un oso polar de masa 550 kilogramos flota sobre un trozo de hielo. Conforme el hielo se derrite, ¿cuál será el volumen mínimo? ¿Cuál será el volumen mínimo? ¿Cuál será el volumen mínimo a fin de que el oso polar no se moje sus garras? Ojo que acá la densidad del hielo es de 0,92 gramos por centímetro cúbico, ¿ya? Bien, que eso lo podemos redondear a 920 kilogramos por metro cúbico, porque esa es su equivalencia. Ahora, ¿qué vamos a tener acá? El peso del volumen mínimo del hielo, ¿no? El peso del volumen mínimo del hielo y el peso del oso se van a equilibrar con el empuje, en este caso, del agua. Vamos a tener que el empuje entonces va a ser igual a... Vamos a tener acá que el empuje va a ser igual al peso del hielo, más el peso del oso, ¿no? Porque ahí tiene que haber un equilibrio, el peso del oso. Luego, el empuje, ya yo sé la fórmula del empuje. ¿A qué es igual la fórmula del empuje? Es igual a la densidad del agua, multiplicado por la gravedad, y esto también multiplicado por el volumen sumergido, por el volumen, en este caso, sumergido del hielo. Ya. Y esto va a ser igual a el peso del hielo. El peso del hielo
ahí tengo el peso. Ustedes saben que el peso es igual ¿a qué? A la masa por la gravedad. Y ya hemos determinado cómo se halla la densidad. La densidad es igual ¿a qué? A la masa sobre el volumen. Entonces, si yo quiero determinar el peso, que es masa por gravedad, tengo que la masa va a ser igual a la densidad. La masa va a ser igual a la densidad del agua, perdón, del hielo, porque estamos trabajando del hielo acá, a la densidad del hielo, ¿no? Porque acá está peso del hielo, densidad del hielo multiplicado por el volumen del hielo, el volumen también del hielo, y eso por la gravedad, porque es masa, el peso es igual a masa por la gravedad. Y también tenemos el peso del oso, ¿no? El peso del oso, ¿a qué va a ser igual? Acá lo vamos a poner solamente porque ya tenemos el peso del oso, no tenemos que ponerlo en función de nada. Si todo esto lo pasamos aquí a restar, vamos a tener lo siguiente. ¿Ya? Vamos a despejar el peso del oso. El peso del oso va a ser igual ¿a qué? Al peso o a la densidad del agua, que está acá, a la densidad del agua densidad del agua a la densidad del agua por el volumen del hielo por la gravedad. Por el volumen del hielo por la gravedad. Y vamos a pasar a restar, ¿no? Vamos a pasar a restar menos la densidad del hielo. Vamos a pasar a restar porque queremos despejar el peso del oso a la densidad del hielo. Densidad del hielo por el volumen del hielo, por el volumen del hielo. Y por la gravedad. Todo esto estamos pasando a restar. Acá vamos a ponerle que se está multiplicando. Y acá también por la gravedad. Y eso va a ser igual al peso del oso. Al peso del oso. Pero ahí podemos factorizar. ¿Qué cosa es lo que podemos factorizar? El volumen del hielo y la gravedad también se está repitiendo ahí. Por lo tanto, eso es lo que vamos a factorizar. Vamos a factorizar el volumen del hielo multiplicado por la gravedad. Y dentro del paréntesis me va a quedar la densidad del agua menos la densidad del hielo. La densidad del hielo. Ya eso me está quedando. Y esto va a ser igual al peso del oso. Y eso va a ser igual al peso del oso. Voy a ponerle su signo de densidad. Ya. Entonces vamos a despejar acá lo que es el volumen del hielo. Nuevamente, ya que lo hemos factorizado. Entonces vamos a despejar. El volumen del hielo va a ser igual a ¿qué? Al peso del oso, dividido entre la gravedad
dividido entre la gravedad multiplicado por la densidad del agua menos la densidad del hielo. Y acá vamos a reemplazar ya sus valores. Acá era menos, acá es la densidad. Y reemplazamos estos valores aquí. A ver, ¿qué vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar el peso del oso. ¿Cuánto es el peso del oso? El peso del oso es, sería 5.500, ¿no? Porque tiene que estar el peso en newton, 5.500, y esto va a estar dividido entre la diferencia de las densidades, que es la gravedad, y acá sería la densidad del agua, que es 1000, menos la densidad del hielo, que es 900. ¿Cuánto me va a quedar esto? Si yo resuelvo, esto me va a quedar igual a 900, es ahí. Esto me va a quedar igual a, ustedes ya lo pueden resolver, a 5 metros cúbicos. 5 metros cúbicos. Ese es el volumen mínimo, ¿no? Porque nosotros nos están pidiendo volumen. Ese es el volumen mínimo que debe tener, ¿no? Para que el oso polar no se vaya a mojar sus garritas, ¿ya? Ese sería el ejercicio número 10. Lo guardo, que se borre. Bien, chicos, entonces regresamos en un momento para continuar la clase. Bien, entonces nos habíamos quedado en el ejercicio número 11. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a hacer un gráfico en la cual vamos a poder representarnos de que el cuerpo está sumergido parcialmente en un líquido. Entonces acá tenemos acá tenemos el cuerpo que está parcialmente sumergido en un líquido. Ahí vemos que está parcialmente sumergido. Entonces, ahí vamos a tener las siguientes fuerzas. Uno, que es el peso del cuerpo. Uno, que es este peso. Y el otro, que es el empuje. Estas dos fuerzas, como les dije, tienen que estar equilibradas, ¿no? Porque estos están en reposo. De tal forma que se va a dar lo siguiente, que el empuje va a ser igual, en este caso, al peso. Es igual al peso. Ya sabemos cuál es la fórmula en este caso del empuje. El empuje va a ser igual a la densidad, en este caso del líquido, vamos a poner que es la densidad del líquido, y multiplicado por la gravedad, y multiplicado por el volumen sumergido. Eso está multiplicado también, por el volumen sumergido. Ahora vamos a ver la parte del peso. ¿El peso a qué es igual? El peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, ahí que puedo simplificar. Miren, ahí puedo simplificar de repente la gravedad. Simplifico la gravedad. Ya me elimina esta gravedad.
Entonces me está quedando la densidad de líquido por el volumen sumergido. Pero por otro lado, yo sé que la masa es igual a ¿qué? A la densidad del cuerpo, multiplicado por el volumen total, ¿no? En este caso que del cuerpo. Vamos a tener, ese va a ser la masa. Esto va a ser igual la masa, la densidad del cuerpo por el volumen total. Pero acá también me está dando otro dato, que el volumen sumergido es el 70% del volumen total, ¿no? Entonces, la parte que está sumergida, el volumen sumergido es igual al 70%. 70 lo puedo representar, el volumen sumergido es igual a ¿qué? Al 70%, que lo puedo representar 70 sobre 100 del volumen total. Esa es la parte sumergida. Entonces acá voy a reemplazar. ¿Qué es lo que yo tengo acá a este lado? Tengo la densidad de líquido. Tengo a este lado la densidad de líquido. La densidad de líquido multiplicado por el volumen sumergido. Pero ¿cuánto es el volumen sumergido? Ahí puedo simplificar un 0 y un 0 y me queda 7 sobre 10. 7 sobre 10 del volumen total. Ese sería, en este caso, el volumen sumergido del volumen total. Y esto va a ser igual a del volumen total, y esto va a ser igual a la masa que habíamos dicho que es la densidad del cuerpo multiplicado por el volumen total, ¿no? Del cuerpo. Ese sería la masa del cuerpo. Entonces acá, ¿qué puedo simplificar? También vamos a poder simplificar. Vamos a simplificar el volumen total y también acá el volumen total se simplifica. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar que la densidad del cuerpo, porque eso es lo que me están pidiendo, ¿no? La densidad del cuerpo. Entonces acá me va a quedar que la densidad del cuerpo va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la densidad de líquido, un minutito de mirar. La densidad de líquido
multiplicado por 7 sobre 10. La densidad del líquido multiplicado por 7 sobre 10. Y ahí ya puedo reemplazar, ¿ya? A ver, vamos a reemplazar la densidad del líquido, que es 990 multiplicado por 7 y dividido entre 10. Entonces, esto va a ser igual a la densidad del líquido, que es 990 multiplicado por 7 sobre 10. Ahí, ¿qué puedo hacer? Puedo simplificar los ceros y me queda solamente la multiplicación de 97 por 99 por 7. Y esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a 693 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del cuerpo, lo que me están pidiendo. ¿Ya? Ese sería el ejercicio número 11. Y luego el ejercicio 13 y 14, que va a quedar de tarea. Entonces, hemos hecho hasta el ejercicio 11, 13 y 14 son ejercicios de tarea. El ejercicio es muy parecido al que hemos hecho, el de la esferita. Y el número 13 es lo que hemos trabajado, lo que se relaciona el peso aparente y el peso real, igualito, pero único cambio de datos, ¿ya? Ya, entonces vamos a pasar la lista.